Biblia y oración para una ciudad que busca vivir la misericordia de Dios, siendo humanos y más fraternos. Abre tu corazón y escucha atentamente las lecturas. Lectura de la profecía de Ezequiel. En éxtasis vi un personaje que me llevó a la entrada del nuevo templo de Jerusalén. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua y que corría hacia el oriente, es decir, a donde miraba el templo. El agua bajaba por el lado sur del altar, siguiendo el costado derecho. Luego me hizo salir de la explanada del templo por la puerta norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. El agua iba corriendo por el costado derecho. Entonces me dijo: esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta el valle del Jordán, para desembocar en el mar muerto. Cuando llegue a él, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte a donde llegue esta corriente, podrán vivir animales de toda clase y peces en abundancia, porque el agua de este río convertirá el agua salobre en agua dulce, y habrá todo género de vida. En las dos orillas del río crecerán árboles frutales de toda clase. Sus hojas nunca se marchitarán, ni su fruto se acabará jamás. Darán cosecha cada mes, porque están regados con el agua que emana del santuario. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Tú estás en medio de nosotros, Señor. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Tú estás en medio de nosotros, Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Estando cerca la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a otros sentados en sus puestos cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo, lo mismo que los novillos y las ovejas, y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: quiten esto de aquí, no sigan haciendo de la casa de mi padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me devorará. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron: ¿qué prueba nos das de que tienes derecho a hacer esto? Jesús les respondió: destruyan este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Las autoridades judías le replicaron: 46 años llevan restaurando este santuario y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Pero el santuario del que él hablaba era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó de entre los muertos,
Sus discípulos cayeron en la cuenta de que a eso se refería y dieron fe a la Escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando son llevados los niños y las niñas o personas ya mayores al sacramento del bautismo, al recibir el sacramento en la misma celebración, se acentúa los tres efectos que tiene el sacramento del bautismo. Primero que todo, ser hijos de Dios. Segundo, templos del Espíritu Santo. Y tercero, miembros de la Iglesia. Son dones que Dios da a cada persona. En el bautismo nosotros rescatamos entonces lo que escuchábamos en la primera lectura y que se compara al cuerpo de Cristo, que es el templo. El agua que brota limpia, pura, es aquella que da la vida y hace renacer cuando desemboca en otras aguas estancadas y sucias, es decir, que las limpia y de esta manera genera un nuevo entorno de salvación. Nosotros los cristianos que hemos sido bautizados recibimos estos dones con el bautismo y con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestro ser de cristianos, pues estamos llamados precisamente a cada día renovar ese templo en nombre de Cristo Jesús, porque Él es el que nos convierte en verdaderos templos donde se hace presente Él por el bautismo. Es valorar, más allá de signos y celebraciones, el sacramento del bautismo, porque es allí donde nacemos de nuevo con la gracia del Espíritu Santo. Recordemos que no nos quedemos con que el bautismo es solamente para adultos. ¿Por qué bautizamos a los niños? Porque es allí donde los niños están en la capacidad muy tierna, a través de sus padres y padrinos, de la familia y de la comunidad que les rodea, de ir construyendo poco a poco el templo donde habita Dios. También recordemos que el bautismo no es un don humano, es un don de Dios y Dios se lo quiere dar a la persona cuando quiere, no cuando me parece o cuando me lo imponen otras personas. Vivimos unos momentos en que la Iglesia, junto con la humanidad, vive una crisis. Nuestra Iglesia institucional se encuentra sometida a una cantidad de críticas y también de responsabilidades porque desafortunadamente nos hemos dejado llevar por un mundo de apariencias, un mundo superficial. La corrupción de menores, el abuso de los mismos, otro tipo de corrupciones, el tema de los divorciados vueltos a casar, el papel de la mujer, etc. Estas y otras muchas situaciones que se nos presentan nos hace ver hoy en esta fiesta cómo el Espíritu Santo va purificando su iglesia, su comunidad, porque la iglesia no puede quedar encerrada en el concepto de ser una estructura de ladrillos y hierro, o la iglesia una institución conformada por un número reducido de clérigos o religiosos. La iglesia es la comunidad de los bautizados. Somos todos el templo de Cristo. Pero desafortunadamente en nuestras mentes y corazones nos parecemos al templo de la época de los judíos, donde se comercia pensamientos, sentimientos, deseos, proyectos negativos y que hacen mal a los demás. Se cocinan resentimientos, odios, venganzas, abusos, malos tratos. Todos los bautizados, podría decirlo yo y espero no ofender a nadie, pero hemos caído en esto. El Evangelio de San Juan entonces nos muestra a un Jesús realmente indignado en ese tiempo. Y por eso Él llega a este sitio y vuelca las mesas, tumba todo este negocio. Pero más allá de lo que ocurrió en aquel tiempo, es que también Cristo viene a nuestras vidas cada día y quiere quitar de nosotros pensamientos, deseos que no nos hacen verdaderos hombres y mujeres. El Señor llega con su gracia como agua limpia, fresca,
y purifica el corazón de todos los seres humanos. Y así esta agua pascual, nadie podrá destruirla jamás. Hoy celebramos la dedicación de la Basílica Mayor de San Juan de Letrán, en Roma, la catedral o cátedra de su primer obispo, San Pedro, que dio testimonio de la fe con su propia vida. Fue propiamente la primera iglesia cristiana, tras el edicto de Milán que se autorizó por el imperio el culto público. Quiero terminar trayendo a colación algunas palabras del Papa Francisco con respecto a la dedicación de esta fiesta, el 9 de noviembre del año 2019. El Papa dice claramente: debemos subrayar, para comprender bien el episodio del Evangelio de hoy, un detalle muy importante. Los cambistas estaban en el patio de los paganos, el lugar accesible a los no judíos. Este mismo patio se había transformado en un mercado, pero Dios quiere que su templo sea una casa de oración para todos los pueblos. De ahí la decisión de Jesús de derribar las mesas de cambio de moneda y expulsar a los animales. Esta purificación del santuario era necesaria para que Israel redescubriera su vocación: ser luz para todos los pueblos. Jesús sabe que esta provocación le costará bastante cara. Y cuando le preguntaron: ¿qué señal nos muestras para orar así?, el Señor respondió diciendo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y el Señor te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros.